Vamos entonces a la lectura de la palabra del Señor para el día de hoy. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, estos hombres han puesto su oído en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Háblales por tanto y diles: así ha dicho Jehová el Señor. Cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus oídos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, y viniere al profeta, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos, para tomar a la casa de Israel por el corazón, ya que se han apartado de mí todos ellos por sus ídolos. Por tanto, di a la casa de Israel: así dice Jehová el Señor: convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones, porque cualquier hombre de la casa de Israel y de los extranjeros que moran en Israel, que se hubieren apartado de andar en pos de mí y hubieren puesto su oído en su Sus corazón, ídolos. y hubieren puesto sus ídolos en su corazón y establecido delante de su rostro el tropiezo de su maldad, y viniere al profeta para preguntarle por mí, yo Jehová le responderé por mí mismo, y pondré mi rostro contra aquel hombre, y le pondré por señal y por escarmiento, y lo cortaré de en medio de mi pueblo, y sabréis que yo soy Jehová. Y cuando el profeta fuere engañado y hablare palabra, yo Jehová engañé al tal profeta y extenderé mi mano contra él y lo destruiré de en medio de mi pueblo Israel. Y llevarán ambos el castigo de su maldad como la maldad del que consultare. Así será la maldad del profeta, para que la casa de Israel no se desvíe más de en pos de mí, ni se contaminen más en todas sus rebeliones, y me sean por pueblo y yo les sea por Dios, dice Jehová el Señor. Vemos la palabra del Señor, aquí vemos varias cosas importantes que podemos nosotros mirar y vamos a partirla en dos partes esta enseñanza, no en 2 días, hoy vamos a ver las dos partes, pero hay dos puntos principales que estamos viendo el día de hoy. Número uno, estamos viendo la idolatría y cómo la idolatría había tomado una importancia en lo que era Israel. Dios estaba en total desacuerdo con la idolatría y ellos habían permitido que la idolatría cada vez se encarnara y se encarnara más. Está la segunda parte, que es la que tiene que ver con el profeta. Y entonces vamos a estar mirando y vamos a estar entendiendo estos dos conceptos que son bien importantes. El primero es definir qué es la idolatría. Y tenemos que entender que todos los seres humanos tenemos una latría, en otras palabras, una adoración, una observación, una infatuación, por decirlo, con algo. Todos tenemos algún Dios en nuestra vida. No siempre es Dios. Muchas veces nos dejamos llevar por lo que es el dinero, por lo que es la familia, por lo que es un cónyuge, por lo que son los hijos. Permitimos que personas o cosas, trabajos, lo que es el deseo de crecer, el deseo de avanzar, todos nosotros tenemos algo que interviene en nuestras vidas y nos lleva a buscar lo incorrecto. Muchas veces también es la idolatría por medio de las imágenes, por medio de la adoración a otras cosas o personas que no son Dios. Esto es importantísimo que lo tengamos en cuenta. Pastora Nidia, ¿qué aporte tiene con respecto a la idolatría? Bueno, mirando el pasaje, veía que es un problema que viene desde mucho atrás, desde que Moisés sacó al pueblo de Israel. Imagínense en el momento en que él subió a recibir las tablas de la ley o los mandamientos, ellos abajo ya estaban construyendo un becerro. Y si uno lee Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, constantemente
se ve que la idolatría fue un problema que el pueblo de Israel tenía. Es más, yo leía hoy algo, no sé si lo pueda Sí, leer. claro, claro. Dice en Deuteronomio 4, decía algo que Moisés se lo dijo. Figura de animal, alguno que esté en la tierra, figura de ave, alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez, a alguno que haya en el agua debajo o en el agua debajo de la tierra. No Perdón, sé, ¿qué lectura estás haciendo? Porque es que se nos fue el audio por un ratico. Estamos en Deuteronomio 4. Deuteronomio 4. Ujú. Bueno, la dejo ya. No, síguelo leyendo, solo digamos Bueno, en qué dice, versículo estábamos. no sea que alces tus ojos al cielo y viendo al sol y a la luna y a las estrellas y todo el ejército del cielo seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Eh, bueno, prácticamente estaba como diciéndole a ellos que se guardaran de la idolatría. Yo leía este versículo y en realidad hoy no sé, o sea, pienso que no entiendo por qué, o si es que no han llegado a leer esta parte de la Biblia, porque prácticamente allí están los ídolos que hoy en día se ven. Hay mucha gente que adora el sol, que adora las estrellas, la luna. Otros se han hecho imágenes, dice aquí que no se haga imágenes ni de hombre ni de mujer que para adorarlos. Y es lo que estamos viendo o se ha visto hoy en día, a pesar de que Moisés les dijo eso, ellos siguieron con la idolatría y aquí todavía en Ezequiel aún estamos viendo cómo la idolatría ha sido como algo muy fuerte, a pesar de que el pueblo de Dios, como dice Moisés, vieron que ese día que él se manifestó a Moisés no había nada raro, no, solamente se escuchaba la voz de Dios, no había necesidad de nada, porque la presencia de Dios estaba allí. ¿Y eso qué quiere decir? Que no necesitamos imágenes ni nada para adorar a Dios, sino que simplemente Él está aquí. Está en medio de cada uno de ustedes, está en este hogar y nosotros solo tenemos que levantar nuestra voz y pedirle y adorarle y Él está dispuesto a escuchar nuestra oración y nuestra adoración. Así es, y ese es uno de los retos que siempre el ser humano o uno espiritualmente se enfrenta al ser humano, porque para nosotros los seres humanos nos es difícil adorar a lo que no vemos. Nos es difícil de adorar a lo que no vemos. Queremos siempre ver lo que adoramos y por esa razón el afán del pueblo de hacer las imágenes y por eso el afán del pueblo de buscar otros dioses que sí le ofrecían una imagen. Cuando ellos hacen el becerro es algo que ellos traían de Egipto, alguna idea que ellos tenían de cómo hacer. Aarón dice, yo eché eso al horno y eso salió, pero no, ellos venían ya con eso, con el becerro de oro y hacen un becerro también en el reino del norte. Cuando el reino se parte con Salomón, ellos hacen un becerro de oro también allá. Entonces es algo que viene muy impregnado, lo que era el culto a Moloch, cuando ellos pasaban los hijos por el fuego, una cosa terrible. Que los que hacían el culto a Baal, los que hacían el culto a las imágenes que estaban de acera, el ser humano siempre ha tenido esa tendencia a la idolatría y queremos justificarla y queremos de alguna manera hacerla como de alguna manera disimularla, pero esto es idolatría. Dios nos está diciendo a nosotros que debemos tener la fe suficiente de adorar al que no vemos. Para adorar al que no vemos, porque es necesario que el que crea en Él crea que le hay, o el que se acerca a Él crea que le hay, que Él es galardonador de los que le buscan. Abraham no necesitó de una imagen para poder creerle en Dios, él simplemente escuchó la voz de Dios que le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela, y él se fue.
Él le creyó a Dios y por eso le fue contado por justicia, porque él no necesitó de una imagen que bajara y le dijera, Abraham, y dijera, sí, ahora sí le creo a Dios. No, tenemos que creerle a Dios, veamos o no veamos. Eso es importantísimo, que eso nos quede impregnado en nuestros corazones. Eso es como lo que le enseñábamos a los niños también en la escuela dominical, que Tomás dijo, no, yo hasta que yo no vea y me echa la mano, yo no creo. Y cuando Jesús se le presentó y Jesús le dijo, porque me has visto, has creído, bienaventurado el que no vio y creyó. Yo le decía a los niños, nosotros somos bienaventurados, porque nosotros, aunque no estuvimos en ese tiempo, nosotros creemos en Dios. ¿Usted cree en Dios? Los niños, sí, bueno, entonces nosotros somos bienaventurados, porque creemos en Él. Y hay otras formas de idolatría, ¿no? Claro. No solo imágenes, a veces unos adoran al dinero, otros, el dinero es el Dios de ellos, hasta sus mismos hijos a veces son los dioses de ellos, no solamente son estatuas. Hay idolatría también dentro de muchos cristianos, que decimos que adoramos a Dios, pero a la hora de confrontar las dos cosas, el que manda es el que es Dios. Entonces, si Dios me dice, haga algo, un ejemplo, si Dios te dice a ti, usted está en una relación, se lo voy a colocar así de sencillo, usted está en una relación de un noviazgo, y resulta que la palabra de Dios nos dice, mire, espere a que usted se case, espere. Pero la persona que está contigo le insiste, vea, la pruebita de amor, venga, hagámosle. Y usted cede a lo que él le dice, él está tomando el lugar de Dios porque le está dando más importancia a él o a ella, sea hombre o sea mujer, que lo que ellos te dicen para poder vivir en santidad. El que mande primero, sí, el que tú permitas que tome la orden, la superioridad en la orden, ese es tu Dios. Si alguien te dice, mire, no diezme porque usted necesita las cosas para la casa, y resulta que la palabra de Dios dice, sí, diezme, entonces, ¿quién es tu Dios? La persona que te lleva a tomar las decisiones o la persona en la que tú confías puede llegar a tomar el lugar de Dios, y eso también es contado como idolatría. En el texto, en la segunda parte, veíamos que era la sección de lo que hablábamos del profeta. Entonces, primero definimos lo que es la parte de idolatría, y es todo lo que nosotros le damos adoración que no es Dios. Si Dios, cuando hablamos de adoración, no estamos hablando de sacar la guitarra y cantar bonito. Cuando hablamos de adoración, estamos hablando de rendición, de obediencia, de caminar con el Señor. Entendamos que adorar no es cantar. Entendamos que adorar es rendir nuestra vida por completo a Dios, donde Dios determina todos los aspectos de mi vida, lo que debo hacer, cómo debo vivir, cómo debo interactuar con los que están a mi alrededor. Amar a Dios y amar al prójimo. Esa es la verdadera adoración. Rendir mi vida en obediencia al Dios Todopoderoso. ¿Tú a quién adoras? Es una pregunta importante para meditar el día de hoy. La segunda parte del texto es la parte que le molesta a Dios, y Dios le tiene una molestia importante con esto, y quiero que los que leyeron el texto lo entiendan. Esta gente tenía en sus corazones ídolos. En otras palabras, ellos consultaban a otros dioses, y después de consultar y adorar a otros dioses, iban a consultarle a Dios, sin vergüenzas. Ellos sabían que a Dios no le gustaba la idolatría. Entonces no les era suficiente con solamente idolatrar a otros dioses, sino que después de idolatrar a otros dioses venían a consultarle a Dios a ver qué quería decir Dios o el qué pensaba de todo. Y yo creo que muchas veces nosotros practicamos esto. Muchas veces nos pasa esto en la vida, porque nos metemos en situaciones, vamos a tomar una decisión. Entonces consultamos a todo el mundo. Consultamos al gurú que aparece en Facebook, al que aparece en Instagram, consultamos a la información que dan por internet, y de últimas por allá, es más, a veces empezamos las cosas y ni siquiera le consultamos a Dios. Es cuando vienen los problemas, cuando empezamos a consultar a Dios. Y esto es un problema, esto a Dios no le agrada, porque si nosotros tenemos una adoración a Dios, al primero que le debemos consultar es a Él. Si le consulto primero a otras personas antes que a Dios, quiere decir que estimo más la opinión de otras personas que la opinión que Dios tiene de la situación. Por eso es muy importante que nosotros nos alejemos de esta práctica, que coloquemos a Dios primero en todas las cosas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Primero Dios. Colocamos gráficas muy bonitas en Facebook, en Instagram. Primero Dios, primero Dios, primero Dios. Pero a la hora de empezar todo es último Dios.
O bombero Dios, si las cosas salen mal, allá sí le voy a preguntar a Él, ahora sí le voy a pedir ayuda. En las decisiones que estás por tomar en tu vida, ¿ya le consultaste a Dios? ¿Qué piensa de este punto, Pastora Nidia? Como usted lo comentaba ahora, hay muchas personas que nunca, o sea, comienzan un negocio y ay, yo espero que Dios me ayude y que esto prospere, pero ese era el negocio que Dios quería que tú abrieras. Le consultaste al Señor y Él te dijo, sí, abre el negocio, yo te voy a respaldar. Y después resultan quebrados y salen de ese negocio y se meten otro y salen de ese y se meten otro, pero nunca consultan con el Señor, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Qué es lo que, por dónde me vas a guiar tú? ¿Qué debo hacer? Y están siempre fracasando porque no están bajo la voluntad de Dios. Dios permite cosas, pero cuando nosotros hacemos la perfecta voluntad de Dios, vemos la guianza del Señor, la bendición de Dios, la respuesta de Dios en todo lo que hagamos. Inclusive muchas veces nos enfermamos y primero acurrimos a todos los médicos, a todas las medicinas, a todos los remedios que nos dan. Y por último, ay Señor, tócame, sáname, quítame el dolor. Y ahí sí vamos tras del Señor para que Él nos ayude. Y tenemos que aprender a, primero que todo, a tomar decisiones. Es la persona con que yo me debo casar, que muchas veces he escuchado parejas que dicen, no, yo sé que yo me la gano para el Señor. Pero la Biblia dice, no os unáis en yugos desigual con los infieles. Eso lo dice la Biblia, no es que nosotros lo digamos. Lo dice la Biblia, no os unáis en yugo desigual con los infieles. Y muchos están, no, sí, pero es que yo sé que la voluntad de Dios es que Él va a cambiar, Dios lo va a tocar, y yo sé que Dios va a hacer una obra muy bonita en Él, y se casan y después vienen a donde uno a decir, ay, no, es que si viera, pastor, no, eso me pega, eso no trabaja, es un vago, me trata mal. Pero Pastora, sí, ¿me puedo divorciar? En la pregunta, casi siempre esa sí, conversación empieza es ajá, con sí, eso. me quiero divorciar. ¿Por qué? Ah, por esto y lo otro y lo otro. Y a veces yo escucho y en mi mente solamente digo, pero se les dijo como que sabían y por qué lo hicieron. Y pues dice uno, bueno, ya, ya que hay que hacer, ayudarles, pero de verdad no buscamos, porque a veces nosotros también corremos mucho sin, como sin buscar la ayuda. Pero es bueno que siempre para hacer algo, para un negocio, para un matrimonio, hasta para tener un hijo, es el tiempo, Señor. Tú si quieres que venga otro hijo más al mundo, consultar al Señor, todo. Yo creo que nosotros debemos depender totalmente de Dios. Si Él realmente es el dueño de nuestra vida, el rey de nuestra vida, de Él debemos depender y a Él debemos de consultar todo lo que hacemos. Y cuando nosotros hacemos eso, vea, el Señor es el que nos guía, el que nos saca adelante, el que nos bendice, porque Él siempre está dispuesto a bendecir a su pueblo. Y en el texto vemos la misericordia de Dios. Y esto me encanta de leer esos textos porque vemos el carácter de Dios en medio de todas las cosas. En el verso 6, Dios le dice, por tanto di a la casa de Israel, así dijo Jehová al Señor. ¿Qué les dice? Versículo El 6. verso 6 Acá. dice, por tanto di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor, convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Dios les está dando una oportunidad, les está diciendo convertidos. Y sabemos, los que han venido siguiendo la enseñanza del libro de Ezequiel, que Dios estaba ya con la gota que rebosaba la copa, la cosa ya estaba por estallar. Y Dios aún así les dice, vea, les estoy dando tiempo, les estoy dando oportunidad, conviértanse, vuélvanse al camino correcto. Pero esta gente no quiso hacer caso. Por esa razón Dios les dice, vea, si ustedes, y continúa el versículo diciendo, si viene alguien con idolatría en su corazón a consultarme, yo mismo le voy a contestar. Ahora, si a un profeta le diere por hablar para engañarlo a la gente, pues yo voy a engañar también a ese profeta y caerá el idólatra y el profeta. Pero mayormente el castigo sería para el profeta. Para los dos, caen los dos por igual, porque el uno por idólatra y el otro porque sabiendo se pone a decir cosas que no son. Es que nosotros debemos entender que como profetas tenemos que ser personas que denuncien la verdad. Tenemos que hablar la verdad y si vemos idolatría, lo que hay que decirle, vea, hay idolatría, arrepiéntase.
arrepiéntase, esto es idolatría, pero no decir no, así te dice el Señor, como dicen muchas personas muy liberalmente, porque ven que a la persona a lo mejor puede traer un beneficio financiero, porque puede traer un beneficio en conexiones, les da temor decirle las cosas como son y entonces terminan es diciendo cosas de engaño. Entonces Dios le dice, pues sabe que como él engañó, yo también lo voy a engañar a él. Y dice dice el verso 10, y llevarán ambos el castigo de su maldad, como la maldad del que consultare, así será la maldad del profeta, para que la casa de Israel no se desvíe más de en pos de mí, ni se contaminen todas sus rebeliones, y me sean por pueblo, y yo les sea por Dios, dice Jehová el Señor. Adelántese aquí unos 400, 500 años después. Estamos en la época de Jesús. Vemos que los judíos de la época de Jesús tenían muchos problemas. Jesús hablaba en contra de los fariseos, Jesús hablaba en contra de los saduceos también, Jesús hablaba en contra de ellos, pero ¿usted escucha a Jesús acusándolos de ser idólatras alguna vez, madre? No. ¿Por qué? Porque la corrección de Dios fue efectiva. Esto que vino después del cautiverio, que muchas personas se escandalizan por lo que Dios promete hacerles, porque la verdad que son unas profecías muy, muy, muy fuertes. Resulta que sirvió. La casa de Israel, como decimos nosotros hoy, cogió escarmiento, aprendió y dijo, bueno, que nos cojan por cualquier cosa menos por idolatría, porque a Babilonia no volvemos. A ese castigo que nos tocó, no volvemos. Enderecémonos, pongámonos las pilas y vamos a hacerle caso a Dios. Pareciera que al contrario, como que se enamoraron tanto de la ley de Dios que se fueron a un extremo que demasiado, que los fariseos que querían diezmar hasta de la menta, de la hierbita, aunque se descuidaban de otras cosas. Los problemas eran diferentes, pero Dios logró erradicar la idolatría de sus corazones. A Dios le desagrada la idolatría. Por eso nosotros, así seamos cristianos, muchos dicen, no, es que ya no soy idólatra, ya yo no tengo imágenes en la casa, pero a lo mejor no son imágenes, a lo mejor son personas, a lo mejor es el dinero, a lo mejor es tu trabajo, lo que sea. Tenemos que examinar nuestro corazón y pedirle al Señor que nos ayude a dejar toda idolatría a un lado. Amén. Pastora Nidia, ¿algún pensamiento final? Bueno, yo creo que lo hemos dicho todo, pero allí lo importante es eso, no tener ídolos en nuestra vida. Aprender que el Señor es el único, que Él es el único merecedor de la gloria y de la honra. Él es al único al que debemos adorar y Él es al único al que debemos acudir Amén. en momento de alguna necesidad, alguna dificultad. Así es. Vamos a orar. Pastora Nidia. Padre Celestial, en esta noche te agradecemos, Señor, por tu palabra, oh Dios. Oh Padre, te pedimos en esta noche que nos ayudes para poner nuestra mira en ti, Señor, para quitarla, Señor, de aquellos engaños que de pronto hay en nuestra vida, Señor, y saber que solo debemos mirarte a ti como nuestro médico, como nuestro refugio, como nuestro ayudador en todo momento y saber que tú eres, Señor, el Rey de nuestras vidas. Padre, en tus manos estamos, bendice a tu pueblo, bendice a cada uno de nosotros y permite, Señor, que cada día tu palabra penetre en nuestro corazón y la podamos hacer viva, Señor, y eficaz en nuestra vida. Te doy muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza, la Iglesia de los Altares, un consejo oportuno en un momento de crisis. Recuerde que si usted está escuchando este audio y quiere aprender más de nuestro ministerio, se puede comunicar con nosotros al 316-617-7888. Se despide de ustedes en esta noche Abela Gómez y Hadassah, Nidia de Castañeda y Jonathan Castañeda, quien les bendicen en esta hora de la noche. Tengo una maravillosa noticia para todos ustedes. Algunas personas nos pedían las prédicas no solamente en audio, sino también en video. Hemos creado un canal especial en nuestra página de YouTube. Usted va a buscar el canal CFE Prédicas. CFE Prédicas. Este es un canal dedicado solamente a las enseñanzas que se dan en el altar en la mañana y el altar en la hora de la tarde.
empezamos un archivo desde la semana anterior en el cual usted podrá ir y consultar y escuchar las enseñanzas de nuevo por medio de YouTube. También las podrá escuchar por WhatsApp en los audios que les estamos enviando, y en nuestra página de Facebook también los videos están quedando ahí registrados para que usted en cualquier momento pueda regresar y escuchar o ver los mensajes que estamos dando tanto en la mañana y en la tarde. Les recordamos que ustedes los pueden compartir, pueden invitar a otras personas, suscríbanse al canal para que así puedan estar al día cada vez que sacamos un video. Nos despedimos en esta hora de la noche, como siempre lo hacemos, rogando al Señor que Él proteja y guarde sus vidas, y como siempre lo hacemos recitando el Salmo 4, verso 8, que dice: En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. En nombre de Jesús, amén y amén. Chao, Dios le bendiga, le guarde. Feliz noche para todos. Bendiciones.